Beatriz sintió que el mundo se desmoronaba cuando encontró el mensaje en el celular de Leonardo: necesitamos hablar sobre Sol. ¿Quién era Sol? ¿Y por qué Leonardo, el hombre con quien planeaba pasar el resto de su vida, estaba ocultando algo tan importante? Lo que Beatriz no sabía era que ese descubrimiento cambiaría por completo el rumbo de su vida. Beatriz despertó esa mañana con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas de encaje de la habitación. La brisa que entraba por la ventana traía el perfume de las flores del pequeño jardín que ella y Leonardo cuidaban juntos, un espacio que simbolizaba los 3 años de una relación que, hasta hace poco, parecía inquebrantable. Con 26 años, Beatriz era una mujer llena de energía y sueños, y su pasión por la cocina se reflejaba en su personalidad vibrante. Su cabello negro y largo, siempre cayendo en suaves ondas, enmarcaba un rostro delicado con ojos marrones que irradiaban determinación y dulzura. Leonardo, de 35 años, era la figura opuesta a Beatriz en muchos aspectos. Alto, de hombros anchos, con ojos verdes y una expresión frecuentemente pensativa, tenía una postura segura, pero en los últimos días había algo diferente en él. Parecía más callado, como si cargara el peso de un secreto. Beatriz, sin embargo, intentó ignorar esa inquietud mientras pasaba los dedos por una taza de café, esperando, en vano, el mensaje matutino que Leonardo solía dejarle al salir temprano al trabajo. La ausencia de ese gesto pequeño, pero significativo, pesaba en su corazón. En ese mismo momento, Leonardo conducía por la carretera, pero su mente estaba lejos de allí. Repasaba mentalmente el diálogo que tendría con Clara, una mujer a quien no veía desde hacía años, pero que había vuelto a su vida de manera inesperada. Clara, ahora de 42 años, era una figura de fortaleza tranquila. Su cabello castaño rizado enmarcaba un rostro marcado por experiencias difíciles, y sus ojos, de un castaño dorado, irradiaban una mezcla de serenidad y determinación. Pero no era solo Clara quien ocupaba los pensamientos de Leonardo. Era Sol, la hija de 7 años que nunca supo que tenía, hasta semanas atrás. ¿Cómo voy a enfrentar esto?, murmuró para sí mismo, con las manos apretando el volante. Por su parte, Beatriz intentaba sumergirse en su trabajo en el restaurante donde era chef, un lugar que había transformado en un refugio para sus sueños. Sin embargo, su mente estaba nublada por la creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mariana, su mejor amiga y confidente, apareció de sorpresa en la cocina. Mariana, una mujer de 28 años, era extrovertida y perspicaz, con cabello castaño corto y ojos oscuros que parecían ver a través de las máscaras de las personas. «Bea, tienes una cara terrible». «¿Qué está pasando?», preguntó, mientras robaba un trozo de pan fresco del mostrador. Beatriz dudó antes de responder. «Leo, está raro. Parece que está distante, y no sé por qué. Es como si estuviera ocultando algo». Mariana, con su franqueza habitual, replicó: «¿Ya le preguntaste directamente?». Los hombres tienen la mala costumbre de pensar que esconder las cosas es protegernos. Beatriz forzó una sonrisa, pero la verdad era que temía la respuesta. Mientras tanto, Leonardo estaba sentado en una mesa de café al aire libre, frente a Clara. El lugar era pequeño y acogedor, con macetas colgantes en cada esquina. Clara lo observaba con calma, pero había una tensión perceptible en su postura. «¿Crees que puedes ignorar esto, Leonardo? Sol es tu hija, y merece algo más que disculpas tardías», dijo Clara, con voz firme. Leonardo suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Sé que me equivoqué, Clara, pero no sé cómo arreglar esto ahora. No quiero lastimar a Bea». El nombre de Beatriz hizo que Clara frunciera el ceño. ¿Lastimar? ¿Y Sol, Leonardo? Ella ha estado preguntando por ti durante semanas. ¿Te parece justo seguir distante? Leonardo bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que Clara tenía razón, pero la idea de herir a Beatriz lo paralizaba. De vuelta en el restaurante, Beatriz atendió una llamada de Leonardo. «No podré cenar hoy, el trabajo me tiene consumido», dijo él, con un tono que sonaba más distante de lo habitual. Beatriz colgó sin insistir, sintiendo un nudo en la garganta. Al contarle a Mariana sobre la excusa de Leonardo, recibió un consejo inesperado. «Sé curiosa,
pero también paciente. A veces, la verdad aparece en el momento adecuado. Por la noche, Beatriz miraba por la ventana de su apartamento, con los dedos distraídos tocando las cortinas. Leonardo llegó tarde, como ya era costumbre. Evitaba mirarla a los ojos, y ella no tenía fuerzas para presionarlo. El silencio que antes era cómodo entre los dos ahora parecía un muro infranqueable. Mientras él se duchaba, Beatriz caminaba por la sala, con pensamientos girando en torno a una pregunta: ¿quién eres, Leonardo? ¿Y qué me estás ocultando? A la mañana siguiente, Leonardo condujo hasta un parque donde Clara y Sol lo esperaban. Observaba desde lejos mientras la pequeña Sol, de cabello castaño liso y ojos brillantes, corría por el césped con una risa contagiosa. Era la primera vez que la veía en persona, y la sensación era al mismo tiempo encantadora y abrumadora. Clara se acercó a él, tocándole levemente el brazo. Ella te necesita, Leo. Está esperando por un padre, y tú puedes ser ese hombre. Leonardo respondió con una mirada perdida. Quiero serlo. Pero, ¿cómo le digo esto a Beatriz? Mientras tanto, Beatriz, en un intento de mantener la cordura, comenzó a reorganizar su casa. Al revisar el teléfono de Leonardo, algo que nunca había hecho antes, encontró un mensaje archivado que no esperaba: necesitamos hablar sobre Sol. Avísame cuando estés listo. La visión del mensaje hizo que su corazón se detuviera. ¿Quién era Sol? ¿Y qué estaba ocultando Leonardo sobre ella? La duda la consumió por el resto del día. Esa noche, Beatriz decidió que necesitaba respuestas. Pero al mirar a Leonardo, quien parecía exhausto y más distante que nunca, decidió esperar. Quería elegir el momento adecuado, pero sabía que la verdad estaba a punto de explotar, estuviera lista o no. La mañana siguiente trajo un silencio inquietante a la casa de Beatriz y Leonardo. El aroma habitual del café fuerte no parecía el mismo, y el espacio entre ellos estaba lleno únicamente por el sonido de la tetera hirviendo. Beatriz, todavía procesando el descubrimiento del mensaje, luchaba por mantener la naturalidad. Cada movimiento de Leonardo parecía sospechoso a sus ojos. Un hombre que antes era predecible ahora se había convertido en un enigma. Él, por otro lado, estaba atrapado en una tormenta de pensamientos, ensayando mentalmente las palabras que usaría para contar la verdad. Beatriz intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba acelerada. En el restaurante, mientras cortaba verduras con la precisión que la hacía una chef admirable, Mariana apareció como siempre, con su sonrisa traviesa y mirada atenta. ¿Sigues pensando en eso, verdad?, preguntó Mariana, poniéndose un delantal para ayudar en la cocina. Beatriz suspiró, dejó el cuchillo y cruzó los brazos. Encontré un mensaje, Mari. Algo sobre alguien llamada Sol. No sé quién o qué es, pero tengo un mal presentimiento. Mariana se detuvo por un momento, observando a su amiga. Tal vez sea hora de enfrentarlo. A veces, callar solo alimenta nuestras inseguridades. Pero, Bea, prepárate para cualquier respuesta. Beatriz sabía que Mariana tenía razón, pero el miedo a la verdad le impedía actuar. Yo solo, no quiero perderlo todo, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras tanto, Leonardo estaba en un parque infantil, observando a Sol jugar en un columpio. Había decidido conocerla oficialmente ese día, animado por Clara. La niña, con su risa inocente y los ojos marrones casi idénticos a los de él, derretía su corazón. Cuando Clara lo llamó, él se acercó despacio, nervioso. Sol, este es Leonardo, dijo Clara suavemente. La pequeña lo miró por un momento, con curiosidad y timidez, antes de sonreír. ¿Te gustan los columpios?, preguntó con la sencillez desarmante de una niña. La pregunta de Sol tomó por sorpresa a Leonardo, pero él se arrodilló a su lado. Me encantaban los columpios cuando era niño, respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Clara observaba desde lejos, satisfecha por finalmente ver que se formaba la conexión. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta nueva relación no estaba exenta de complicaciones. Tienes que contárselo, Leonardo, susurró Clara más tarde, mientras Sol corría a recoger una pelota. Beatriz merece saberlo. Sol merece saberlo. Todos merecen la verdad.
De vuelta en el restaurante, Beatriz se enfrentaba a un día agitado, pero su mente estaba en otro lugar. Cada notificación en su celular la sobresaltaba, esperando, o temiendo, un mensaje de Leonardo que explicara todo. Cuando finalmente terminó su turno, regresó a casa con el corazón pesado. Al entrar, encontró a Leonardo sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. «Tenemos que hablar», dijo él, antes de que ella pudiera decir algo. Beatriz sintió un vuelco en el estómago, pero se sentó en una butaca frente a él, intentando parecer tranquila. Leonardo tardó unos segundos antes de empezar. «Hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte contado antes». Su voz estaba tensa, y evitaba mirarla directamente a los ojos. Beatriz cruzó los brazos, sintiéndose dividida entre el miedo y la ira. «Te escucho», dijo ella con frialdad. «Hace poco descubrí que tengo una hija», reveló, finalmente encontrando el valor para mirarla. El mundo de Beatriz pareció desmoronarse en ese instante. «Una hija», repitió, en un susurro incrédulo. «¿Cómo puedes simplemente descubrir algo así? ¿Por qué nunca me lo contaste?» Leonardo intentó explicarse. «Yo no lo sabía. Clara, su madre, me lo contó hace poco. Estaba tratando de encontrar la mejor manera de decírtelo. Yo, no quería lastimarte». Beatriz negó con la cabeza, intentando procesar las palabras. «¿Y qué crees que está haciendo ahora?» «Me mentiste, Leonardo. Me dejaste en la oscuridad mientras enfrentabas todo esto solo». Ambos guardaron silencio durante unos minutos, el aire entre ellos cargado de tensión. Leonardo intentó acercarse, pero Beatriz se apartó. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo, levantándose. «No puedo simplemente fingir que todo está bien. Destruiste la confianza que tenía en ti». Leonardo permaneció inmóvil mientras ella subía las escaleras, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Beatriz entró en el cuarto, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Sus manos temblaban y sentía el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Entre sollozos ahogados, su mente vagaba entre recuerdos felices y la dura realidad que ahora enfrentaba. ¿Quién era ella, después de todo, en medio de este caos? ¿Y sería capaz de perdonar a Leonardo? Mientras la noche caía, Leonardo se quedó sentado en el sofá, mirando al vacío. Sabía que había hecho todo mal, pero no sabía cómo arreglar las cosas. Clara le había advertido que la verdad traería consecuencias, pero subestimó el impacto que tendría en Beatriz. Ahora, se preguntaba si aún había un futuro para ellos, o si sus decisiones habían destruido lo que habían construido. En el silencio de aquella casa, Beatriz miró por la ventana de la habitación hacia el jardín que habían plantado juntos. El viento movía suavemente las flores, pero ella sentía como si su vida estuviera siendo arrancada de raíz. Con la cabeza llena de preguntas y el corazón roto, sabía que la próxima conversación con Leonardo sería aún más difícil. Pero, sobre todo, necesitaba decidir si quería luchar por la relación o dejarlo todo atrás. La madrugada trajo poco alivio para Beatriz, quien se revolvía en la cama, incapaz de dormir. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente como un disco rayado: «Tengo una hija». Cada vez que pensaba en ello, una nueva ola de emociones la invadía: ira, tristeza, incredulidad. Se levantó antes del amanecer, con la casa aún sumida en un silencio casi asfixiante. En la cocina, preparó una taza de café, pero el sabor amargo de la bebida parecía reflejar exactamente cómo se sentía. En el piso de abajo, Leonardo tampoco había dormido. Sentado en el sofá, miraba al vacío, todavía con la misma ropa de la noche anterior. Cuando escuchó los pasos de Beatriz, levantó la cabeza, dudando antes de hablar. «Via», comenzó, pero la interrupción llegó como una cuchilla. «No digas nada ahora, Leonardo. No estoy lista para escuchar más». Su voz era tranquila, pero sus ojos enrojecidos delataban el peso de sus lágrimas. La mañana pasó lentamente para ambos, cada uno en un rincón de la casa. Beatriz decidió que necesitaba salir. Tomó el teléfono y envió un mensaje a Mariana: «¿Puedes encontrarte conmigo en el restaurante? Te necesito».
Mariana no tardó en responder, y pronto las dos estaban sentadas en una mesa apartada, lejos del bullicio de la cocina. «Él te lo dijo, ¿verdad?», preguntó Mariana, ya sabiendo la respuesta. Beatriz asintió, tratando de contener las lágrimas. «Tiene una hija, Mari. Una hija de 7 años, ¿cómo pudo ocultarme algo así?». Mariana tomó la mano de su amiga, con una mirada seria, pero llena de compasión. «Via, esto es mucho que procesar. Pero necesitas preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa para ti?». ¿Se equivocó? Sí. Pero, ¿eso define todo lo que han construido juntos? Beatriz respiró hondo, sintiendo cómo las palabras de Mariana penetraban su confusión. «Solo, no sé si puedo volver a confiar en él». Mientras tanto, Leonardo estaba en otro café, esta vez con Clara y Sol. Había decidido que era momento de asumir un papel activo en la vida de su hija, pero la sombra de Beatriz pesaba sobre cada paso que daba. Sol, sin saber toda la complejidad de la situación, jugaba con un librito de figuras mientras Clara observaba a Leonardo. «¿Se lo dijiste?», preguntó Clara, directamente. Leonardo asintió, visiblemente afectado. «Se lo dije. Está herida, como me imaginaba. No sé si me va a perdonar». Clara cruzó los brazos, con una expresión más suave que antes. «Sabías que sería difícil, Leonardo. Pero Beatriz parece ser una mujer fuerte. Tal vez solo necesite tiempo. Ahora, concéntrate en Sol. Ella te necesita completo, no a medias». Leonardo miró a su hija, quien levantó los ojos del libro y le sonrió. Su corazón se apretó. Sabía que Clara tenía razón. Más tarde, Beatriz regresó a casa, decidida a no evitar la conversación que sabía que era inevitable. Encontró a Leonardo en el jardín, arrodillado entre las flores, arrancando las malas hierbas. Parecía tan concentrado que casi no notó su presencia. «¿Podemos hablar?», preguntó ella, con una voz baja pero firme. Leonardo asintió, levantándose despacio. «Claro», respondió, limpiándose las manos en el pantalón. Ambos se sentaron en el banco de madera bajo la sombra de un árbol. Por un momento, solo el sonido del viento llenó el espacio entre ellos. Beatriz fue la primera en hablar. «Necesito entender por qué pensaste que era mejor ocultarme esto, por qué no confiaste en mí lo suficiente como para compartir esta carga». Leonardo inclinó la cabeza, pasando las manos por su rostro. «No fue falta de confianza, Via. Fue miedo. Miedo de perderte, miedo de lastimarte. No sabía cómo manejarlo». Beatriz negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. «¿Crees que no me lastimaste al ocultarlo? Me dejaste sola en esta relación, sin la oportunidad de decidir cómo enfrentar esto contigo». Leonardo la miró, sus ojos verdes brillando con remordimiento. «Sé que me equivoqué. Y si pudiera retroceder, haría todo diferente. Pero ahora, solo puedo pedirte perdón». La disculpa quedó suspendida en el aire, pero Beatriz no sabía si estaba lista para aceptarla. «Necesito tiempo, Leo. No sé lo que quiero ahora. No sé lo que siento», dijo ella, levantándose y entrando a la casa, dejando a Leonardo solo en el jardín. Él permaneció allí por un tiempo, mirando las flores que habían plantado juntos, sintiendo que el futuro que soñaban estaba pendiendo de un hilo. En los días siguientes, Beatriz intentó concentrarse en el trabajo, pero la presencia de Leonardo en su vida era como una sombra persistente. Decidió salir a caminar por el parque, algo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. Mientras caminaba, vio a una mujer con una niña jugando a lo lejos. Por un momento, imaginó si esa podría ser Clara y Sol. ¿Tendría el valor de acercarse, de ver con sus propios ojos quiénes eran esas personas que ahora formaban parte de su historia? Leonardo, por su parte, estaba nuevamente con Clara y Sol, tratando de construir una base para la relación con su hija. Llevaba a Sol al parque, la ayudaba con pequeños deberes escolares y comenzaba a entender lo que significaba ser padre. Pero siempre que veía la sonrisa de su hija, pensaba en Beatriz. ¿Sería capaz de aceptar esta nueva parte de su vida? Esa noche, Beatriz regresó a casa con una decisión tomada. Necesitaba conocer a Clara y a Sol.
No podía seguir viviendo entre suposiciones y dudas. Necesitaba ver con sus propios ojos quiénes eran esas personas que estaban cambiando su vida para siempre. Al entrar en la sala, Leonardo la miró, sorprendido. «Quiero conocer a Clara y a Sol», dijo Beatriz, con una firmeza que él no esperaba. Leonardo asintió, sabiendo que el próximo paso sería tan difícil como necesario. Beatriz pasó la mañana intentando organizar sus pensamientos, pero su corazón parecía un caos imposible de ordenar. El desayuno que preparó quedó intacto mientras miraba el reloj, ansiosa por el encuentro que cambiaría su vida. Leonardo había acordado que conociera a Clara y a Sol esa tarde. Sentada en el sofá de la sala, Beatriz intentaba ensayar lo que diría, pero cada frase sonaba inadecuada. «¿Qué sentiré cuando mire a los ojos de ella?», murmuró para sí misma, con el nerviosismo reflejado en su rostro. Leonardo, por su parte, estaba tan ansioso como Beatriz. Pasó buena parte del día en el parque con Clara y Sol, explicándoles cómo sería el encuentro. Clara, siempre pragmática, lo observaba con una mirada de advertencia. «Leonardo, necesitas ser paciente. Beatriz está entrando en un terreno que nunca imaginó. Esto no será fácil para nadie». Él asintió, encogiéndose de hombros. «Lo sé, Clara. Solo espero que ella pueda ver a Sol como yo la veo». Cuando llegó la hora, Beatriz sintió que su corazón se aceleraba al entrar en el café donde habían acordado encontrarse. El ambiente era acogedor, pero el nerviosismo hacía que todo se sintiera más frío y distante. Al avistar a Clara y a Sol, Beatriz se detuvo por un instante. Clara era exactamente como la imaginaba, una mujer fuerte, con una mirada tranquila, pero llena de historias no contadas. Por otro lado, Sol, con su cabello castaño liso recogido en una cola de caballo y una sonrisa tímida, parecía tan pequeña e inocente que era difícil no derretirse al verla. Clara fue la primera en romper el hielo. Se levantó y extendió la mano hacia Beatriz. «Debes ser Beatriz. Es un placer finalmente conocerte», dijo, con una sonrisa contenida. Beatriz estrechó su mano, sintiendo la tensión en cada músculo. «El placer es mío», respondió, intentando sonar segura, aunque su voz la traicionó. Leonardo se acercó y puso la mano sobre el hombro de Beatriz, como un gesto de apoyo, pero ella se apartó levemente, aún sintiéndose vulnerable. Durante el encuentro, las conversaciones fueron breves y estuvieron llenas de pausas incómodas. Clara parecía comprender la incertidumbre de Beatriz y trataba de hacer todo más llevadero. «Sol, ¿quieres mostrarle a Beatriz el dibujo que hiciste hoy?», preguntó Clara con una sonrisa alentadora. La pequeña tomó una hoja de papel coloreada y se la extendió a Beatriz. «Este es mi dibujo». «¿Es un arcoíris? ¿Te gustan los arcoíris?», preguntó Sol, con la inocencia que solo una niña puede tener. Beatriz tomó el dibujo, sintiendo un nudo en la garganta. «Me encantan los arcoíris. Siempre aparecen después de las tormentas», respondió, con una sonrisa que apenas ocultaba su emoción. Al final del encuentro, Beatriz se despidió con un apretón de manos a Clara y un tímido saludo a Sol. Cuando entraron en el coche, Leonardo intentó hablar, pero Beatriz lo interrumpió. «No ahora, Leo. Necesito tiempo para digerir todo esto». Él asintió, respetando su espacio. Durante el trayecto de regreso a casa, el silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. Ambos sabían que el siguiente paso dependía de las decisiones de Beatriz. Esa noche, mientras estaba sola en su habitación, Beatriz reflexionaba sobre Sol. No era culpa de la niña que toda esta confusión hubiera surgido. De hecho, parecía una niña dulce y encantadora. Beatriz comenzó a preguntarse si estaba siendo justa o si su orgullo estaba interfiriendo en su capacidad para ver la situación con claridad. Sabía que tenía que tomar una decisión, seguir adelante junto a Leonardo y aceptar a Sol, o cerrar la puerta a todo. Leonardo, en otra parte de la casa, se sentía atrapado. Deseaba desesperadamente reconstruir la confianza de Beatriz, pero sabía que nada podía forzarla a aceptarlo ni a aceptar su nueva realidad. Mientras miraba una foto de ambos en su teléfono, recordó los momentos felices que compartieron y se preguntó si sería posible recuperar eso.
A la mañana siguiente, Beatriz bajó a la cocina y encontró a Leonardo preparando café. El silencio era casi palpable hasta que finalmente ella habló. Sol es adorable. Clara, es una mujer increíble. Creo que entiendo por qué estabas tan nervioso al contármelo. Leonardo suspiró aliviado, pero se mantuvo cauteloso. Dia, solo quiero que sepas que tú eres mi prioridad. Quiero que esto funcione, pero sé que depende de ti. Beatriz lo miró a los ojos, buscando esa sinceridad que siempre había admirado en él. Necesito tiempo, Leonardo. Necesito pensar si puedo ser parte de esta nueva realidad. No me presiones. Él asintió, respetando su postura. Está bien. Esperaré el tiempo que necesites. En los días siguientes, Beatriz comenzó a acercarse a Sol, encontrando momentos breves para construir una conexión. Una visita al parque, un refrigerio compartido, y pronto la niña comenzó a llamarla Via. Aunque todavía tenía dudas en su corazón, Beatriz sentía que un vínculo comenzaba a formarse. Pero Clara, siempre observadora, notó que Beatriz aún tenía sus reservas. En un momento a solas, Clara le dijo, si no estás lista, está bien. Solo espero que seas honesta contigo misma y con Leonardo. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Beatriz, quien sabía que el tiempo para decidir se acercaba. La única pregunta era, ¿estaría lista para enfrentar lo que viniera? Beatriz despertó con el sonido de su celular vibrando en la mesita de noche. Un mensaje de Leonardo aparecía en la pantalla. Sol preguntó por ti hoy. Dijo que le encantó el paseo en el parque. Se quedó mirando el mensaje por unos instantes, sin saber cómo responder. Todavía se sentía dividida. Sol era dulce e inocente, pero su presencia también era un recordatorio constante del secreto que Leonardo había guardado durante tanto tiempo. Beatriz suspiró y escribió una respuesta breve, es encantadora. Necesito tiempo para pensar. La mañana transcurrió con lentitud, pero Beatriz decidió llamar a Mariana. Se encontraron en una cafetería cercana, donde las cálidas sonrisas de Mariana siempre eran un refugio. Entonces, ¿cómo va la situación con Leo y la pequeña Sol?, preguntó Mariana, revolviendo su cappuccino. Beatriz se encogió de hombros, tratando de organizar sus pensamientos. Quiero que funcione, Mari. Pero es difícil aceptar que él escondió algo tan grande de mí. Y Clara, bueno, ella es todo lo que no esperaba. Mariana se inclinó, con una mirada curiosa. ¿Cómo así? ¿Crees que aún tienes sentimientos por él? Beatriz negó con la cabeza. No, nada de eso. Parece genuina, mucho más de lo que imaginaba. Pero tal vez sea eso lo que me incomoda. Es increíble. Pudo criar a Sol sola, y ahora parece que yo soy la intrusa. Mientras Beatriz desahogaba sus sentimientos, Leonardo estaba nuevamente en el parque, intentando crear más momentos con Sol. Clara, como siempre, observaba desde la distancia, dando espacio para que padre e hija construyeran su relación. Es increíble, ¿sabes?, comentó Clara, acercándose. Leonardo levantó la mirada, confundido. ¿Quién? Beatriz, respondió Clara, con una sonrisa. Fue al café a pesar de tener todas las razones del mundo para no hacerlo. Eso requiere valentía. Leonardo suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Clara. Es la mujer más fuerte que he conocido. Pero temo que esta situación sea demasiado para ella. Clara puso una mano en su hombro, en un gesto tranquilizador. Dale tiempo. Beatriz tiene la fortaleza que necesita, pero nadie puede apresurar esos sentimientos. Por su parte, Beatriz comenzó a preguntarse si estaba saboteando la posibilidad de un futuro con Leonardo por miedo. Después del café con Mariana, decidió volver al parque donde sabía que él estaría con Sol. Observó desde lejos mientras Leonardo empujaba a Sol en el columpio, su sonrisa era tan genuina que la conmovió profundamente. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Sol la vio, soltó un grito alegre. «Via. Viniste». La espontaneidad de la niña derritió un poco más la barrera en el corazón de Beatriz. Sonrió y se agachó para estar a la altura de la pequeña. «Vine a verte, mi pequeña artista».
¿Has dibujado más arcoíris? Sol asintió con entusiasmo, tomando la mano de Beatriz como si ya la conociera desde hace años. Clara observaba desde la distancia, sonriendo con aprobación, pero no intervino. Leonardo se sorprendió, pero se sintió aliviado al ver a Beatriz mezclarse tan fácilmente con Sol. Mientras caminaban juntos por el parque, reunió el valor para hablar. Gracias por venir. Esto significa mucho para mí y para Sol. Beatriz simplemente asintió, aún evitando mirarlo directamente. Estaba dando pasos pequeños, pero significativos, y Leonardo sabía que debía respetar su ritmo. Al final del paseo, Sol le entregó a Beatriz un pequeño dibujo que había hecho. Era un trío de figuras, ella, Leonardo y Beatriz, todos tomados de la mano bajo un gran arco iris. Somos nosotros, explicó Sol, con el brillo inocente en sus ojos. Beatriz sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero logró sonreír. Es hermoso, Sol. Lo guardaré con mucho cariño. Al regresar a casa esa noche, Beatriz se sentó en la mesa de la sala, mirando el dibujo de Sol. Cada trazo infantil parecía cargado de una esperanza que aún no sabía si podría corresponder. Leonardo se sentó a su lado, en silencio, esperando a que ella hablara primero. Después de algunos minutos, finalmente rompió el silencio. Sol es increíble. Clara es increíble. Pero todavía me siento perdida en medio de todo esto. Leonardo puso su mano sobre la de ella, con un toque gentil pero vacilante. Sé que no puedo pedirte mucho, Dia. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistarte. Ella respiró hondo, sintiendo la sinceridad en sus palabras, pero aún había una barrera dentro de sí. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños encuentros entre Beatriz, Sol y Leonardo. Cada uno de esos momentos parecía disolver un poco más el resentimiento, pero Beatriz aún se sentía atrapada entre el pasado y el futuro. Clara, siempre observadora, notó esto y pidió hablar con Beatriz a solas. Durante el encuentro, Clara fue directa. Sé que esto es difícil para ti, Beatriz. Pero ahora eres parte de esto, si decides serlo. Y, honestamente, creo que Sol ya te ve como una parte importante de su vida. Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Beatriz. ¿Estaba lista para abrazar este nuevo rol en su vida? ¿Qué ganaría y qué perdería al dar ese paso definitivo? El tiempo parecía agotarse, y una decisión debía ser tomada. Beatriz pasó la noche en vela, como tantas otras veces en las últimas semanas. Sin embargo, esta vez la falta de sueño no era solo resultado del dolor o las incertidumbres, sino de reflexiones profundas. Sentada en la butaca de su habitación, con el dibujo de Sol en las manos, se preguntaba si se estaba impidiendo vivir algo hermoso por temor a enfrentar lo inesperado. Tal vez la vida me esté ofreciendo una nueva perspectiva, murmuró para sí misma, mientras los primeros rayos del sol entraban por la ventana. A la mañana siguiente, decidió hablar con Leonardo. Él estaba en la cocina, preparando café con expresión cansada y melancólica, reflejo del peso de la incertidumbre que también cargaba. Beatriz lo observó por unos segundos antes de acercarse. Leo, necesitamos hablar, dijo con una voz firme pero gentil. Él se volteó, sorprendido, pero aliviado de que ella hubiera tomado la iniciativa. Claro. Te escucho, respondió, dejando lo que estaba haciendo. Ambos se sentaron a la mesa, y Beatriz fue directa. Quiero intentarlo. Quiero darle una oportunidad a nosotros, a Sol, a todo esto. Pero necesito que entiendas que no será fácil. Habrá días en los que dude, en los que necesite mi espacio, y quiero que respetes eso. Leonardo asintió, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y esperanza. Lo entiendo, Dia. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para construir esta nueva vida contigo. El día transcurrió con un ritmo diferente. Beatriz sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Decidió sorprender a Leonardo y a Sol organizando un picnic en el parque. Eligió los ingredientes con cuidado, preparando sándwiches y dulces con el mismo amor que dedicaba a su trabajo en el restaurante. Cuando llegaron al parque, Sol corrió hacia Beatriz, agarrándose a su vestido como si temiera que ella desapareciera.
¿Trajiste mi pastel favorito?, preguntó Sol, con los ojos brillando de expectativa. Beatriz rió y asintió. Claro que sí. Lo prometí, ¿no? Mientras las horas pasaban, Beatriz sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ver a Sol y a Leonardo juntos, riendo y jugando, parecía disolver los últimos resquicios de duda. Clara, que llegó más tarde para recoger a Sol, observó todo con una sonrisa discreta. Al despedirse, llevó a Beatriz a un lado. Sabes, tenía miedo de que no aceptaras esta situación, pero me alegra ver que estaba equivocada. Sol te necesita. Y, por lo que veo, Leonardo también. La noche llegó, y Beatriz y Leonardo se quedaron en el balcón de la casa, disfrutando de la brisa tranquila. Él la miró, como queriendo grabar cada detalle de ese momento. Bea, gracias por creer en nosotros. Sé que no siempre fui honesto, pero prometo que, de ahora en adelante, serás la primera en saberlo todo. Ella sonrió, tomando su mano. Eso es lo que espero, Leo. Transparencia. Si vamos a seguir adelante, necesitamos caminar juntos. En los días siguientes, la nueva dinámica comenzó a tomar forma. Beatriz pasaba más tiempo con Sol, descubriendo pequeños detalles de la niña que la encantaban. Sol era creativa y llena de energía, pero también tenía momentos de reflexión que recordaban mucho a Leonardo. Una tarde, mientras dibujaban juntas, Sol preguntó, Bea, ¿vas a ser mi amiga para siempre? La pregunta tomó a Beatriz por sorpresa, pero respondió con sinceridad. Estaré contigo siempre que me necesites, pequeña. Leonardo observaba a las dos desde lejos, sintiendo que finalmente su vida estaba tomando forma de una manera que nunca imaginó. Pero sabía que aún tenía una última cosa que hacer, pedir disculpas oficialmente a Clara por haber tardado tanto en asumir su responsabilidad como padre. En un encuentro discreto en una cafetería, Leonardo miró a Clara y dijo, quiero agradecerte por haber sido tan fuerte todos estos años. Y quiero pedirte disculpas por no haber estado presente antes. Fallé, pero espero que ahora veas que estoy intentando compensarlo. Clara, con su carácter directo, respondió, fallaste, sí. Pero veo que te estás esforzando, y eso es lo que importa ahora. Sol merece eso, y creo que Beatriz también. Intercambiaron una sonrisa respetuosa, sellando una tregua y un acuerdo implícito de que el bienestar de Sol siempre sería la prioridad. De vuelta en casa, Beatriz estaba terminando de organizar la cena cuando Leonardo llegó. La atrajo hacia un abrazo fuerte, algo que ella no esperaba, pero aceptó con una sonrisa. Hablé con Clara hoy, dijo él. Creo que finalmente encontramos una paz entre nosotros. Todo por Sol, y por nosotros. Beatriz sintió que, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaban construyendo algo sólido. Mientras los dos preparaban la mesa para la cena, Sol apareció con un nuevo dibujo. Era una casa rodeada de árboles y flores, con los tres juntos al frente. Esta es nuestra familia, dijo Sol, con la sonrisa más pura que Beatriz había visto. El futuro aún guardaba desafíos, pero en ese momento, Beatriz sentía que estaba donde debía estar. El pasado no podía cambiarse, pero finalmente veía el presente como una oportunidad para empezar de nuevo. Los días se transformaron en semanas, y la nueva rutina de Beatriz, Leonardo y Sol comenzó a ganar estabilidad. Lo que antes parecía un abismo emocional ahora empezaba a convertirse en un camino compartido, aunque aún quedaban algunas incertidumbres. Con una energía renovada, Beatriz decidió que quería hacer algo especial para marcar esta nueva etapa. Una idea simple pero significativa empezó a tomar forma, una cena para reunir a todos, ella, Leonardo, Sol e incluso Clara. Mientras organizaba los detalles, Beatriz sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Era una oportunidad para solidificar los lazos que estaban formando, pero también un desafío para ver si podían coexistir como una familia extendida. El día de la cena, la mesa estaba impecable. Beatriz eligió flores blancas para decorar, un símbolo de paz, y preparó un menú con los platos que Sol adoraba y que también honraban los recuerdos de su propia infancia. Leonardo ayudaba con los últimos preparativos, mientras Sol corría por la casa emocionada, luciendo el vestido nuevo que Beatriz había elegido para ella.
¿Crees que a Clara le gustará venir aquí?, preguntó la niña, con la inocencia de quien no comprende la complejidad de las relaciones de los adultos. Beatriz se arrodilló a su lado, arreglando suavemente los mechones de su cabello. Estoy segura de que le encantará, cariño. Estamos haciendo esto por todos nosotros. Clara llegó puntualmente, trayendo consigo un pastel que ella y Sol habían preparado juntas. Al entrar, miró a su alrededor con curiosidad, admirando el cuidado con el que Beatriz había preparado el ambiente. «Te has superado», dijo Clara, sonriendo. Beatriz devolvió la sonrisa, aunque el nerviosismo era evidente en sus ojos. «Quiero que sea especial. Quiero que esto funcione». Durante la cena, el ambiente que al principio era tenso comenzó a relajarse. Clara y Beatriz encontraron puntos en común, compartiendo historias sobre Sol e intercambiando miradas que reflejaban respeto mutuo. Leonardo, por su parte, parecía más tranquilo que en meses, observando la escena con una expresión de alivio. Sol, ajena a la carga emocional de esa noche, reía y jugaba, llenando el ambiente con una alegría que parecía disolver cualquier rastro de conflicto. En un momento dado, mientras Clara y Leonardo hablaban sobre los planes educativos para Sol, Beatriz sintió una pequeña mano sosteniendo la suya. ¿Crees que podamos hacer más cenas como esta, Dia?, preguntó Sol, con los ojos brillando de esperanza. Beatriz apretó su mano, sintiendo como su corazón se llenaba de cariño. Creo que sí podemos. De hecho, quiero que esto sea solo el comienzo. Después de la cena, mientras Clara y Sol se preparaban para irse, Clara llamó a Beatriz para tener una breve conversación en el balcón. Hoy hiciste algo que nunca esperé. Creaste un espacio donde todos pudimos estar en paz, y eso es algo que Sol llevará consigo toda la vida. Gracias. Beatriz se sorprendió por la sinceridad de las palabras de Clara, pero sabía que ese momento era el resultado de mucho esfuerzo y superación por parte de ambas. Cuando finalmente se quedaron solos, Leonardo y Beatriz se sentaron juntos en el sofá, en silencio, pero conectados de una manera nueva. Él tomó su mano, mirándola directamente a los ojos. No sé cómo agradecerte por todo esto, Dia. Por haber aceptado a Sol, por habernos aceptado a nosotros, por haber creído que aún teníamos una oportunidad. Beatriz sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de él. La vida está llena de sorpresas, Leo. Algunas buenas, otras desafiantes. Pero creo que, al final, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ellas. En los días siguientes, Beatriz comenzó a hacer planes para el futuro. El restaurante seguía siendo su gran pasión profesional, pero ahora sentía que su vida personal también estaba encontrando un equilibrio. Sol empezó a visitarla en el trabajo, encantando al equipo con su alegría contagiosa. Clara, aunque más distante, permanecía como un apoyo silencioso, alguien a quien Beatriz había aprendido a respetar profundamente. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sol le entregó a Beatriz otro dibujo. Esta vez, era un arcoíris con la palabra familia escrita en el centro. Beatriz sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud. En ese momento, comprendió que lo que habían construido juntos, ella, Leonardo, Sol e incluso Clara, era algo más grande de lo que imaginaba. Era amor, superación y, sobre todo, una decisión consciente de enfrentar el pasado y abrazar el futuro. Y así, Beatriz, Leonardo, Sol y Clara encontraron un camino de unión y esperanza, demostrando que, incluso frente a las circunstancias más desafiantes, el amor y la superación pueden crear una nueva historia. Suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Tu presencia aquí es lo que nos motiva. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.